Desde que era niño, siempre me impactó percibir. Constantemente me cuestionaba sobre el tiempo y los procesos de mi pensamiento. Todo me parecía extraño y maravilloso. Mis primeros maestros fueron mis sueños, los cuales siempre me llevaban a cosas que en este aquí no veía. Con los años aprendí que ellos están integrados con todo lo que es. Para poder comprender eso, me abalancé sobre una multitud de libros intentando acercarme a lo que concebía como lejano en mi entendimiento. Por eso, poco a poco y en intervalos, leí sobre todo tipo de ciencias: física, biología, sociología, psicología, también sobre historia, arte, filosofía, política, economía, religión, semiótica y desde luego Kabbalah. La realidad se fue volviendo un extenso laberinto de conceptos. Sin embargo, fui desarrollando mis propias intuiciones y poco a poco las fui escribiendo, primero en forma de poemas y luego en ensayos, que me parecen la forma más noble de la literatura. Creo que nunca podría haber sido otra cosa que antropólogo. Tenía que entender que somos en toda la extensión que nos rodea y que, en última instancia, se me fue develando como eso que somos por fuera de nosotros mismos. Necesitaba una ciencia que me ayudara a plegar todo lo estudiado y me permitiera tratar cualquier tema sin parecer que abordaba algo ajeno a mis intereses intelectuales. Digo todo esto como un breve preámbulo a lo que quiero exponer aquí: una visión general de lo que considero son la realidad y la existencia, y aún más la vida misma, en nosotros, tanto en especie como individuos. Es por lo tanto una recapitulación, una síntesis de lo que, hasta ahora, a mis 46 años, vengo vislumbrando sin llegar, eso sí, a detallar algunos aspectos. Debo aclarar que desde ese modo particular de ver la vida es que busco vivirla. La realidad, en su esencia, puede ser entendida como un fenómeno complejo y estratificado, compuesto por múltiples niveles de organización emergente que permiten a las entidades existentes y vivas interactuar con el universo del cual surgen. En este sentido, considero que los cuerpos de los seres vivos no son meras estructuras biológicas, sino repliegues espaciales que, a través de un proceso de organización progresiva que se va estableciendo en estados emergentes, adquieren la capacidad de percibir y actuar en el mundo. Este proceso, que he denominado perceptuar, un neologismo que fusiona los conceptos de percepción y acción, implica no solo la recepción pasiva de estímulos externos, sino también su decodificación en patrones internos que dan forma a estructuras mentales, narrativas, sensoriales e incluso oníricas, desde la expresión topológica neuronal de contenido semiótico. En este sentido, la percepción no es un acto aislado, sino un fenómeno emergente que surge de la interacción entre el organismo y su entorno, y que se desarrolla y desglosa extremadamente en las diversas formas de producción culturales que los humanos poseemos. Esto implica que la materia, en su estado más básico, no es un ente estático, sino un flujo dinámico que, al alcanzar ciertos umbrales de complejidad, da lugar a la vida. Este proceso de emergencia no es aleatorio, está guiado por las leyes naturales que rigen el universo, pero también por la capacidad intrínseca de la materia para organizarse en formas cada vez más complejas que en su acción se constriñen unas a otras, limitando la libertad, pero, paradójicamente, generando las opciones. La vida, por tanto, no es un fenómeno aislado, sino una consecuencia natural de la organización progresiva de la materia. Cuando las funciones básicas de un organismo, como la homeostasis, el metabolismo, la reproducción y la interacción, se vuelven viables, emerge la autonomía. Y cuando esta autonomía alcanza un nivel de organización suficiente en los aspectos perceptuales, complejos y nocionales, surge la conciencia. La conciencia, en este marco, no es un accidente, sino un resultado inevitable de la materia que se pliega y se organiza en formas cada vez más intrincadas, a la manera de un origami cósmico que se despliega en múltiples dimensiones y genera formas que se organizan ontogénica y filogenéticamente en la red evolutiva que se explaya por el tiempo. Sin embargo,
La conciencia no representa el punto final de este proceso, más bien es el inicio de una nueva forma de interacción con la realidad, una mucho más abstracta y superior. A través de la conciencia, los seres vivos no solo perciben el universo, sino que lo perceptúan, lo interpretan, lo narran y lo transforman a partir de la comprensión de sus dinámicas y estructuras. Las señales externas, al ser captadas por los sentidos, son decodificadas en patrones internos semiotizados, que dan forma y sirven de bases para desarrollar las estructuras mentales y culturales que son, a su vez, configuraciones simbólicas más complejas por su condición colectiva y su potencial para ser transmitidas tradicionalmente. Por supuesto, dichas estructuras no son meras representaciones de la realidad, son la realidad misma, pero filtrada a través de los mecanismos perceptivos, semióticos y cognitivos de cada organismo. La realidad, por lo tanto, no es un fenómeno estático ni objetivo, es una extensión de la existencia que constantemente se establece y se acopla en un devenir de materia, organización e información hasta llegar a develarse en su condición de mensaje, metáfora que en unos años deberá ser empleada para poder comprenderla. Y es precisamente ese mensaje el que está siendo constantemente descifrado por los seres vivos en función de sus capacidades perceptivas, semióticas y cognitivas, conforme a su dotación biológica posible dada su filiación evolutiva. La materia, la organización y la información son los medios a través de los cuales este mensaje se manifiesta, y la ciencia, como herramienta de decodificación, nos permite avanzar en su comprensión hacia el contenido de dicho mensaje, cuya cualidad es el conocimiento. No obstante, la ciencia no es la única vía para descifrar ese mensaje. El arte, la literatura y otras formas de expresión cultural también desempeñan un papel crucial en la interpretación de la realidad, en especial en el sentir mismo de ella, en su apreciación. Mientras que la ciencia se enfoca en desentrañar los mecanismos y leyes que rigen el universo, el arte explora la realidad a través de la emoción, la belleza y la subjetividad, los cuales son imprescindibles para conocerla. Es importante destacar que dicho mensaje no está dirigido exclusivamente a los seres humanos. Otras formas de vida, con sus propias capacidades perceptivas, también interactúan con la realidad y la interpretan de manera únicas. A través de la interacción epigenética y cultural, los seres humanos hemos aprendido a integrar algunas de estas percepciones en nuestra propia visión del mundo. Por ejemplo, la convivencia con animales como perros, gatos y delfines nos han permitido comprender que existen formas de percepción que trascienden nuestras capacidades humanas. Estas interacciones no solo enriquecen nuestra comprensión del mundo, sino que también nos recuerdan que la realidad es un mensaje que se manifiesta de múltiples maneras, dependiendo de quién lo esté interpretando. Y este conocimiento será acrecentado en la medida que interactuemos mejor con otras formas de vida con las que apenas estamos comenzando a interactuar. Sin embargo, debo aclarar que no considero que el conocimiento en este contexto es un fin en sí mismo, sino un medio para seguir explorando y expandiendo nuestra comprensión de lo existente. El conocimiento apunta a la vida. La muerte, aunque interrumpe el viaje individual, no detiene el proceso colectivo de decodificación. Como especie, estamos llamados a continuar este viaje, a saborear la realidad en toda su riqueza y a compartir lo que descubrimos con las generaciones futuras. Y por eso, el pasado siempre debe llevarse hasta el futuro, pero no como un credo, sino como marcas del camino general. Y por eso, el arte y la ciencia, en este sentido, no son solo herramientas de conocimiento, son expresiones de nuestra conexión con el universo, puentes que nos unen a lo que ya está ahí, esperando a ser descubierto. A través de estas disciplinas, no solo desciframos el mensaje de la realidad, sino que también contribuimos a su evolución, añadiendo nuevas capas de significado y comprensión. Nos unen porque ya estamos unidos a lo que es. En última instancia, la realidad es un mensaje que se revela en el acto mismo de existir, percibir, comprender, conocer y vivir. No es algo que debamos descifrar por obligación, sino por elección. La realidad en la vida nos ha dotado de cuerpos y tiempo para saborear lo existente,
para explorar y disfrutar de lo raro que es existir en un universo. En este sentido, la realidad no es algo que debamos temer, es algo que debemos saborear, interpretar y celebrar, pero también dominar en la medida que nos dominamos para no degradarla. En conjunción, mi percepción de la realidad es una invitación a vivir con curiosidad, a explorar con pasión y a compartir con generosidad, porque ella es en sí un mensaje de conocimiento desde la vida. La realidad no es un fenómeno estático ni objetivo que se detenga ante nuestras formalidades lógicas, aunque las necesitemos para andar en ella. Es un mensaje dinámico y multidimensional que apenas estamos comenzando a comprender como especie y que, salvo algunos pioneros del espíritu, que han llegado a vislumbrar de un mejor modo. Nuestro papel, como seres conscientes, es descifrar este mensaje, no por obligación, sino por el puro placer de conocer y comprender. La realidad es un mensaje que nunca se agota y que demanda ser estudiada. Y solo podemos hacerlo si continuamente optamos por la vida. Y de esta manera respondemos dando un sí a su magnífica plenitud.